Y bueno, gracias a Dios por esto. Ya el próximo domingo estaremos haciendo un recuento en el culto, el primer culto del año 2022, un recuento sobre lo que Dios ha permitido y que será porque lo quiso Él así. Bien, vamos a estar ahora meditando, como dijo ya bien la lectura, meditando en el camino que podamos meditar en nuestras vidas y a través de la lectura, a través de Ageo 1, del 1 al 15. Quiero primero informar el año 2021, nuestro tema era y es todavía volvamos o volviendo a la gloria de Dios. En el 2022 nuestro lema es reedificando los cimientos de Dios. Sí, ese es el lema del 2022. Y antes de iniciarlo, es importante que podamos entender lo que Dios, hacia dónde el Señor nos está guiando. O sea, ir hacia un rumbo, hacia una dirección. Bueno, vamos a estar entonces viendo Ageo en el capítulo 1. En una lectura, bien claro, este repaso es una exhortación a edificar el templo. Y llama la atención que el Señor va a iniciar en el versículo 2 diciendo algo interesante. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Así ha hablado. No habla cualquier persona, habla Jehová de los ejércitos. Hubiera dicho, así habla Jehová vuestro Señor, o Jehová el Dios Todopoderoso. Pero me llama la atención, o nos llama la atención, el que pueda estar diciendo Jehová de los ejércitos cuando se trata sobre temas de templo o edificación. Y hay que entender que el Señor es el que mueve ejércitos. Él es el Señor de los ejércitos, Él es el Dios de los ejércitos, Él es el general, Él es el rey, Él es todo concerniente a los ejércitos. Y la pregunta es, ¿ejércitos de qué? ¿De ángeles? No. ¿Ejércitos de qué? ¿Querubines? Cuando emplea el término ejército, no solamente es para entender que se está refiriendo, es un término militar o un término que tiene que ver con un rango o algo que tiene que ver con guerras, etc. No está hablando de ejército, gente que está ejercitada y gentes o seres que están llamadas a estar en línea, en un orden. Y el Señor es Jehová de aquellos que están ejercitados, que están en ejercicio. La palabra ejército se le dice al conjunto de personas, hablando de personas, porque también ejército pueden ser conjunto de cosas que ejercen una función. Pero en este caso, en cuanto al hombre, está hablando de personas que están ejercitando órdenes, ejercitando propósitos. Entonces, el Señor dice que va a estar hablando, pero no como una característica o para característica que tengamos que verlo, sino más como centrándonos a Él como el Dios de los ejércitos. Ahora comienza el Señor a decir, bueno, yo soy el Señor de los ejércitos, soy el Dios de los ejércitos. Y como soy el Dios de los ejércitos, voy a direccionar lo que voy a hablar hacia algo que tiene que ver con aquello que se alinea también y
que forma parte de un ejército. Y estamos hablando de los hijos de Dios. Los hijos de Dios que se mimetizan, se hacen uno, que son tres, pero siguen siendo tres y siempre van generando tres seres tripartitos, funciones tripartitas. Entonces Dios nos ve así, nos ve como la casa, nos ve como templo, nos ve como rebaño, nos ve así. Y textos lo corroboran. Pedro decía que somos llamados casa espiritual. Pablo decía que somos templo del Espíritu Santo. El apóstol Juan nos dijo que somos parte de un rebaño. Somos de la grey, del remanente del rebaño. Entonces, ejército, cuando se habla de ejército, el Señor nos está diciendo, voy a hablar de aquello que tiene que estar alineado como aquel que se alinea al ejército, o que esté en un ejército alineado a mi propósito. Y hay algo interesante. El Señor quiere que nosotros alineemos al templo, la casa, la grey, la congregación, nosotros como seres individuales, nos alineemos hacia un orden que Dios está buscando y procurando en todo el mundo. Esta congregación con la otra congregación, con la otra congregación que forman un ejército para Dios. Y Jehová dice, voy a hablar, porque yo soy Jehová de los ejércitos. Y entonces aquí comenzamos a recurrir hacia cuál debe ser el entendimiento de este capítulo. Primero, ¿cuántos creen que estamos en los tiempos finales? Amén, ¿verdad? Estamos en los tiempos finales. Y en estos tiempos, dice la Biblia en 2 Tesalonicenses del 2 al 7, se va a manifestar la iniquidad que va a entrar hacia los ejércitos, a querer hacer que el ejército de Dios tenga que mermar en su alineación. O sea, no va a permitir, el enemigo no quiere permitir de que se alinee una congregación y otra congregación hacia el propósito de Dios. ¿Y qué hace? Divide, separa, cada uno tiene su propia interpretación y entonces cuesta seguir la orden de Dios. Ese es el plan del enemigo. Dice 2 Tesalonicenses 2:7 que el espíritu, que el misterio de la iniquidad ya está en acción. El misterio de la iniquidad ya está en acción. O sea, ¿cuál es ese misterio? Es el espíritu del anticristo. El anticristo ya está. Y se mueve en este tiempo como su espíritu va preparando, haciendo esa obra secreta de iniquidad. ¿Todo para qué? Para que nosotros no seamos parte del ejército de Dios. Entonces, hay algo que le resulta a este espíritu del anticristo que está en acción y que eso era el misterio de la iniquidad. Hay algo que está tratando y por mucho tiempo lo usa y se llama transgresión. La transgresión, según Pablo, en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 18, dice que el transgresor es aquel que va a construir lo que destruye. Es aquel que deshace, pero luego vuelve a hacerlo. Entonces Pablo decía, si yo levanto, construyo lo que destruyo, transgresor me hago. Y el Señor nos ordena, nos da la pauta, nos dice, tienes que destruir. Y entonces aquí viene el dilema.
que el transgresor va a decir algo. Cuando Dios dice sí, el transgresor dice no. Cuando el Señor dice no, el transgresor dice sí, porque el espíritu de transgresión lleva a hacer eso. Pero cuando hay un ejército, Dios dice sí, el ejército dice sí. Imagínense un ejército secular. Está el general delante de toda la tropa y dice, soldados, firmes. Y hacen lo que quieren. ¿Qué le pasa a ese soldado? Estuvieron en el ejército mucho. A mí me botaron del ejército. Porque no cumplieron el tamaño. Entonces, ¿qué sucede? Que ese espíritu de transgresión le resultó a Satanás para usarlo. Porque ese es el espíritu que va a hacer que un ejército no se forme como tal. En Génesis 2, versículos 16 y 17, dice que Dios le dijo a Adán, ciertamente morirás. ¿O no le dijo así? Le dijo así. Si tú comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Pero luego del capítulo siguiente, capítulo 3, versículo 4, Satanás, puesto en la serpiente, le dice a la mujer, no morirás. Y entonces a eso se le llama transgresión. Y vamos a ver aquí en Ageo cómo hay una transgresión encubierta. Versículo 2 dice, este pueblo dice, Dios que dijo que levante o edifique el templo, que esté tratando de ser parte del ejército. Pero este pueblo dice, el versículo 2 de Ageo 1, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No es tiempo todavía. Dios dice, reedifiquen, ¿y qué dicen ellos? No es tiempo. Hay otras cosas importantes. Versículo 3 dice que el Señor va a dar palabra al respecto por medio del profeta y les va a aclarar, les va a decir lo siguiente. Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas apesonadas, y esta casa está vacía, está desordenada, está desierta. O sea, lo que quiere decir acá que el Señor está llevándonos hacia cómo podemos percibir la casa de Dios. Y aquí viene la pregunta, ¿y tú cómo lo percibes? ¿La casa de quién es? Alguien va a decir, la casa es donde vive el pastor. La casa de Dios es donde nos congregamos. Y otro más va a decir, la casa es de la convención. ¿No? Me dirás, está bien, es la casa de Dios, pero no espiritualices, si sea allá, no te metas tan fácil, deja ahí. Ageo del versículo 4 dice que nosotros estamos haciendo esto, primero, habitando en nuestras casas. Las casas están artesonadas. La palabra artesonada significa lo siguiente, de que está adornada de una manera tal de que tú mismo lo haces. Ese se le llama artesonado. La palabra artesonado quiere decir de que tú mismo eres quien vas a adornar y ver con tu gusto cómo quieres tu casa. Es la palabra artesonada. Y está diciendo el Señor, vosotros vais a habitar, van a sus casas, a vuestras casas artesonadas. Y sin embargo, esta casa está desierta. Y diríamos, pero ¿cómo es posible que la casa de Dios esté desierta? ¿Qué significa lo que está diciendo acá? Que es muy fuerte.
Y el Señor nos lleva hacia la profunda meditación, o sea que pensemos bien cómo estamos percibiendo la casa de Dios. Y es importante, como decirle, piensa cómo estás viendo la casa de Dios, cómo lo estás concibiendo, porque hay consecuencias si lo estás concibiendo bien. De ahí comienza el versículo 6 a decir las consecuencias. Sembráis mucho, recogéis poco, y comienza a decir cosas que pasan cuando uno va a su casa artesonada y de pronto la casa de Dios está desierta. Y el Señor quiere que nosotros nos dediquemos a estar solamente viendo la parte externa de una casa, que veamos cómo va a estar artesonada. Eso será el sentido de por qué el Señor exhorta a este pueblo. Y ahí vamos a encontrar la palabra siguiente. Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas. Está refiriéndose a la manera de cómo habito la casa, de cómo yo voy a tener mi presencia en casa. En ese sentido es que el Señor está llamando. Y parte de lo que pasa en las consecuencias es que si tú sabes que si no habitas la casa de Dios, tú y yo no habitamos la casa de Dios y nosotros la volvemos desierta, quiere decir que mi presencia no está por más que haga, quiere decir que no hay nada de aquello que puedo yo aportar para que la casa de Dios sea casa de Dios. Entonces, no va a haber una bendición correcta. Porque va a decir que voy a sembrar mucho, pero no podrás recoger. Voy a recoger poco. Voy a comer, pero no me va a saciar. Voy a beber y no voy a quedar satisfecho. Vestir y no me voy a calentar. Voy a trabajar y recibiré en saco roto. Y es más, el Señor nos dice: subid al monte, traer madera, reedificar la casa. Entonces, ¿Dios qué quiere? ¿Qué quiere Dios? Que reedifique la casa. Subid al monte, traer madera, reedificar la casa, y pondré que en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Pero está hablando no solo de esta casa, sino de ti como ser tripartito. Recuerda bien, tú eres casa de Dios, estás en una casa física, tu familia es una casa, la misma nación es llamada casa. Para Dios no es igual como lo ves tú, lo veo yo. Yo estoy viendo literal, casa es donde habito, donde vivo. Pero el Señor dice: no, casa eres tú, templo eres tú. Pues el Señor te pide y me pide que yo reedifique, porque estoy yéndome fuera de lo que Dios quiere. Me estoy dedicando a cosas que no quiere Dios. Primero tengo que reedificar la casa que Dios quiere de mí. Y ahí la voluntad de Dios va a estar, se va a glorificar. Y aún más dice: buscáis mucho y halláis poco. Sigue todavía diciendo las consecuencias. Por cuanto mi casa está desierta. Y aquí Él va a añadir algo. Y cada uno, versículo 9, cada uno de vosotros corre a su propia casa. Se podría decir una vez más. Claro, Él está hablando porque, claro, vive acá en la casa de Dios. Es muy fácil hablar si estás viviendo en el espacio en la casa de Dios. Claro, sabes que estás en el templo. Es muy fácil. Sí, hoy estoy ahí con mi esposa. Pero por mucho tiempo, caminar 3 kilómetros para llegar al templo,
o ir de una ciudad a otra para ir al templo, o caminar montañas para llegar por 3 días a un templo, también nos pasa. O sea, no se trata de que si habite o no habite en este templo físico. Estamos hablando de que el Señor está tratando de hacer volver a nuestro corazón a una meditación sobre mi forma de cómo veo la casa. Y que tengo que reedificarla. Tengo que ver de qué manera estoy más bien yendo a correr. ¿A dónde corro? ¿A la casa que yo construyo o a la casa que Dios está construyendo de mí? ¿Qué es lo que quiero? ¿Que Dios construya de mí, haga su casa, o que yo haga mi casa con mis propios deseos artesonados? El tipo de cristiano es la casa que se ve, que Dios ve. Si yo soy un cristiano así, es porque la casa de Dios está así. La estoy artesonando con mi propia forma de pensar. Considero de que esto es bueno, esto es malo. No me importa si la palabra lo dice, porque sencillamente es mi casa. No te metas con mi vida. Estoy artesonando mi casa. Y el Señor dice, reedifícala para que mi voluntad esté en ella y sea glorificada. Y luego dice que hasta inclusive se detienen los cielos sobre la lluvia y la tierra detiene los frutos y viene la sequía y hasta inclusive hay repercusión sobre los elementos físicos. Hay consecuencias sobre nuestra concepción de prosperar como casa artesanal y no que prospere la casa de Dios que quiere hacer en mi vida. Luego, hay algo que el Señor quiere que nosotros oremos. Orar para que Dios despierte el espíritu para que pueda cambiar esta manera de cómo concibo la casa de Dios. Porque no es la lucha contra carne ni sangre, no es que vas a hacer cambiar por lo que quieras forzar a alguien. Si tú no vienes acá, entonces te vas, si tú haces esto, no haces, entonces tú fuera de aquí, no. Toda persona que entra a un orden es porque quiere ser parte de la casa de Dios. Pero toda persona que se rige por sí mismo y hace y toma decisiones como que si fuera algo externo y que de pronto si yo vengo cuando quiero o cuando yo estoy bien vengo. Esas cosas son concepciones propias. Pero aquí el Señor me dice construye, pero hay algo que tiene que hacerse para reedificar o edificar el templo nuevamente. Algo tiene que pasar. Solo no lo puedo hacer. Y ahí es cuando Dios quiere que le digas en secreto, a solas, allí, Señor, despierta mi espíritu. En el versículo 14 dice que despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, que era uno de los que estaban a cargo de la construcción, hijo de Salatiel, el gobernador de Judá, encargado de esto, de la construcción del templo, el sumo sacerdote Josué y todo el resto del pueblo. ¿Qué le pasó a todos? Solamente empezando con uno y luego se seguían todos a ser despertados, Pero ¿qué es despertar al espíritu? ¿Qué cosa es despertar al espíritu? Lo vamos a entender. Despertar al espíritu es entender el valor de la casa de Dios en mi vida, o que yo soy quien tiene que construirse primero para que las cosas externas tengan que influir con construcción. Esto es despertar. Si no, vamos a ver la Biblia en Nehemías 4:15 y dice así. Vamos a buscar Nehemías 4. Nehemías está en el Antiguo Testamento. Sí, después de Génesis,
y antes de Apocalipsis. ¿Saben bien, verdad? Nehemías 4, ¿sí? Dice lo siguiente, versículo 15 en adelante, dice, versículo 14, después miré y me levanté y dije a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos, ¿qué dice? Que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos, el ejército. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a su lomo. Y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Es muy interesante. Y no solamente está hablando de personas adultas. Dice el versículo 23, y ni yo, ni mis hermanos, ¿y quiénes? Ni jóvenes, ni quién más, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Qué tremendo el despertar que tuvieron. El despertar del carácter. El despertar de aquello que me propongo lo hago y lo hicimos y no me importa, así me quede tarde, lo hago. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo quiero. ¿Se dan cuenta hasta dónde puede llegar el espíritu despierto? Si uno despierta el espíritu para cosas, porque, no, yo me quedo estudiando porque tengo que aprobar. Si tenemos un espíritu para hacer eso, ¿por qué no ponemos ese mismo espíritu despierto para poder hacer lo que Dios quiere? Entonces, despertar el espíritu es que Dios nos proporcione entendimiento de lo que es la casa de Dios para mí. Cuando entiendo lo que es la casa de Dios y no mi casa o lo que yo hago acá, esto lo hice yo, no, eso eres tú. Jehová reprenda eso. Que alguien no, lo que pasa es que esto lo hice yo, lo hice aquí. Esto es el anticristo que está hablando a través de su espíritu. Porque todo lo que hacemos, lo que nosotros podamos hacer, no es nada más y nada menos que obra de Dios en nuestra vida. Y nadie puede decir, son mis fuerzas, es mi energía, yo lo hice esto y aquello. Bueno, eso son tus artesonadas ideas que no van a entrar en esta casa, porque esta casa tiene ya el sello de que es el ejército de Dios que vive aquí. Amén, iglesia. Entonces, sabemos que nuestro lema es reedificando los cimientos de Dios, volver nuevamente a reedificar. La primera pregunta es, ¿qué es reedificar? A ver, ya está edificada la iglesia, el templo, está edificada la casa, ya está esto. Sí, pero falta algo para edificar. El espíritu de la casa. O sea, la forma de cómo me involucro con las cosas de Dios. Y no solamente esperar a que pueda surgir algo que me favorezca, sino que estoy para servir a la causa de Dios, para sumar, para multiplicar. Eso es lo que Dios quiere. Y que la reedificación, la palabra reedificar es volver a edificar.
O sea, volver a lo que está edificado. Vamos a volver. Un ejemplo. Esto ya está hecho. Esto está hecho aquí. Se logró. Un vaso con agua se logró. En el mundo espiritual, en el mundo físico, lograr un vaso con agua para nosotros es cualquier cosa, ¿verdad? Ve a la hormiga y pregúntale, ¿qué es este vaso? ¿Qué te va a decir? La hormiga se acerca al vaso y dice, ¡oh! Pero qué precioso, ¡wow! ¡Qué enorme! Pero ¿cómo hicieron esto? ¿Y para ti, para mí qué es? En todo lo que Dios haga, si tenemos esa actitud como la hormiga de estar maravillados a lo que Dios hace y tomamos valor de las cosas, entonces Dios nos proporcionará mayores cosas. Nuestra valoración este año que viene, que Dios nos ayude si así lo permite, es valorar todo. ¿Qué quiere decir? Que empecemos a valorar las cosas que le corresponden a Dios. Desde lo más mínimo. No es que voy a ser tan displicente de poder hasta tomar las cosas como si fuera cualquier cosa. Es algo que sirve para la gloria de Dios. Entonces necesitamos valorar eso. Entonces, ¿qué cosa es reedificar? Esto está edificado. Y como ya está edificado, voy a volver acá. Y ahora voy a decir lo siguiente, pero falta algo más ahí. Falta algo más. Falta algo más. ¿Saben quién tenía ese pensamiento? Un hombre que ni siquiera era judío. Un hombre llamado Cornelio. Cornelio tenía este pensamiento. Dice la palabra de Dios en Hechos 10. Esto no está acá. De que este hombre era el que estaba siempre atento a lo que el pueblo judío precisaba. El pueblo judío precisaba una sinagoga. ¿Saben qué significa una sinagoga? Era un templo en ese tiempo, que hoy en día construir una sinagoga es muy, muy caro. Pero este centurión romano construyó una casa de oración, una casa de estudio, que es la sinagoga. Y entonces cuando él iba a orar, él tenía lo siguiente: antes de que construyese la sinagoga, esto viene por estudios rabínicos, de la actitud de lo que Dios hace con el constructor. Se le llama la obra del constructor de Dios. De cómo es que se interpreta el que es constructor usado por Dios. Entonces, en esa obra dice lo siguiente, de que estaba Cornelio teniendo una actitud que lo había aprendido de aquellos sabios, de los ancianos, porque tuvo la curiosidad de cómo es que los judíos son bendecidos por Dios. Y entonces él quería conocer al Dios que lo bendice. Y alguien le dijo lo siguiente a Cornelio: mira, lo que tú tienes que hacer, Cornelio, es pedirle al Dios de Israel que pueda él hablar contigo. Pero no te vas a presentar así nada más, porque eso es lo primero que te enseñan, una de las primeras cosas que te enseñan los judíos. No te presentes con las manos vacías. Y entonces venía él, se postraba. La manera de postrarse en ese momento no era de orar de pie ni nada, sino que se postraba, se arrodillaba, tocaba la cabeza con el suelo y se movía y decía al Señor lo siguiente: Señor, vengo con las manos vacías, pero ¿qué quieres que haga? Aquí estoy, dime qué hago por tu pueblo, dime qué hago, Señor, algo más tengo que hacer por tus hijos. Yo los quiero bendecir, Señor, porque si los bendigo, sé que tú vas a acordarte de mí, me vas a estar viendo. Si tú haces esto, Señor, me permites hacerlo, tú me vas a ver. Yo quiero que me veas, Señor, quiero que me hables, quiero conocerte, pero si es en la manera, Señor, que estoy. Y le pedí a Dios.
Y un día el Señor le dice, mi pueblo necesita un lugar donde oír la Torá. Y entonces él se dirigió a el grupo de rabinos y les dijo, voy a levantarles una sinagoga. Y entonces él está con todo, levanta la sinagoga. ¿Creen ustedes? Él volvió nuevamente. Eso se le llama reedificar mi casa. Él entendió que tenía que volver nuevamente a la misma actitud. Señor, ¿qué cosa más quieres que haga, Señor? Ya me olvido de eso, ya está, me olvidé de qué cosas ya se hizo. Eso fue, ya fue, Señor. ¿Y ahora qué más? ¿Qué más, Señor? ¿Qué más quieres, Señor? ¿Cómo puedo hacer para conocer? ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué más? Cuando de pronto, Hechos 10, viene el ángel, el Señor envía, dice, a este, ¿cómo le voy a dar una respuesta así? Anda y dile lo que tiene que hacer. Y él estaba tan metido en oración, estaba hablando con Dios en esa presencia, en ese tiempo de consagrar, de buscar de Dios. Él está diciendo, ¿y qué más, Señor? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y se le presenta el ángel y le dice, Cornelio, y él lo mira. Y en lugar de decirle al ángel, le dice al Señor, sí, Señor, ¿quién es, Señor? Y el ángel le dice, no temas. He sido enviado a ti para decirte lo que tienes que hacer. Para decirte lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque él va diciéndole en oración lo que él tiene que hacer. Lo que quería hacer para Dios. Vas a llamar a un hombre, es hijo de Dios, es mi siervo, que está alojado en la casa de tal Simón, y vas a llamarlo, él se llama Pedro, Simón Pedro lo llama porque él te dirá lo que tienes que hacer. Miren cuando Dios hace la obra. Y entonces Cornelio le dice a sus siervos, vayan ustedes a la casa de tal y van, por favor, díganle a este hombre que venga, porque Dios me ha dicho que tengo que llamarlo. Llegan a la casa y estaba más o menos a las 2 de la tarde, a la 9ª hora, estaba a las 2 de la tarde, estaba arriba en la terraza, Pedro estaba orando y en eso tenía hambre, quería comer, 2 de la tarde. Y no estaban preparando nada abajo, ni siquiera frituras ni nada, estaba con un hambre. Y Dios le muestra un pergamino y comienza a ver animales inmundos y una voz que le dice, come, y él dice, no, Señor, mis labios no pueden tocar eso inmundo. Y Dios le dice a Pedro, no llames inmundo aquello a lo cual yo santifico. Y fue por 2 veces. En eso le dice el Espíritu de Dios, ve porque abajo alguien te busca. Y cuando baja Pedro, son los hombres, los siervos de Dios, los siervos de este hombre llamado Cornelio, y además no fueron solo, fueron con gente judía, gente muy de nombres. Y le dijeron a Pedro, él es digno de que lo atiendas, porque nos ha construido una sinagoga y es temeroso de Dios. Atiéndelo. Abogaron por él. Lo que hace Dios cuando una persona tiene una actitud de reedificar, una actitud de volver a hacer lo que Dios quiere. Y dice que de pronto en ese momento va con Cornelio, y Cornelio, mientras que estaba en camino Simón Pedro a la casa de Cornelio, ¿sabe qué hizo Cornelio? Cornelio llamó al vecino, llamó a sus amigos, trajo todo, llenó la casa. Van a oír a alguien que nos va a decir lo que tenemos que hacer.
¿Ustedes cómo se sentirían si tuvieran la posibilidad de saber qué cosas Dios quiere que ustedes hagan? Si a mí alguien me dice que allá me va a decir Dios algo que yo tengo que hacer, no voy a dudar en mí. Entonces la gente que Cornelio habló, sus parientes, todos se juntaron allí, llegó Pedro y bueno, Pedro entendió que estaba hablando Dios de los gentiles, que no iba a ser acepción, que para ellos también es el Espíritu Santo, el mensaje de Cristo, predica de Cristo, le habla de Cristo, ni siquiera impuso manos, se derramó el Espíritu sobre Cornelio y todo lo que estaba en él, y fueron bautizados. Todo por una actitud. Pero estamos acostumbrados a ver esto y nos vamos. Sí, estaba la prédica así medio rara, pero bueno, ya está, me voy. Pero Dios dice, medita dos veces dice medita, en la fe. Medita, o sea, pon atención, porque ahí está la bendición que yo quiero para ti. Porque si tú te dedicas acá, entonces yo voy a hacer que no seas saco roto, voy a hacer que venga la lluvia, voy a hacer que comas y te satisfagas, que hagas eso. ¿Por qué? Porque esa es la ley de Dios. De que se van a otorgar estas cosas, pero si tú y yo vamos a edificar la casa. Lo que pasa es que el gobierno, lo que pasa es que me están pagando poco por esto, lo que pasa es que me trabajo, lo que pasa es que por aquí, por allá. Lo que pasa es que necesitas meditar en eso. Y no solo tú, yo también. Necesitamos entrar. Así es que el lema, iglesia, es reedificando los cimientos de Dios. Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos en pie. En estos días se ha celebrado la Navidad. A partir del 28 de noviembre hasta el 6 de diciembre, en Israel se celebró la Hanukkah, o sea, la fiesta de las luces, en honor a una rededicación. O sea, volver a dedicar el templo. Se le llama rededicar. Y esta fiesta no fue pasada por alto por el mismo Jesús, porque dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, que el Señor fue en tiempos de la fiesta de la rededicación. ¿Y cuál es esa fiesta? En diciembre se celebra la fiesta de la rededicación. Hanukkah es la fiesta de las luces. Todos los cristianos, todos los creyentes, todos los judíos tenían que poner en sus ventanas luces, o sea, candelabros con velas, para recordar la rededicación del templo, porque en esa fecha, años antes de Cristo, los macabeos, Judas Macabeo, con hombres, sacaron a Antíoco Epifanes a todos los ejércitos, sacaron de Judea, y Antíoco, este hombre profano, entró al templo del Señor y puso una estatua de Zeus en el templo, sacó todo lo que era de Dios, puso una estatua de Zeus, y ¿sabes qué? Comenzaron a comer cerdos y obligó a los levitas a comer cerdos, obligó a los sacerdotes a comer cerdo. Y cuando Judas y todos sus hombres matan a estos hombres, sacan todo lo que tenía el templo, eso era una rededicación. Y a eso se recuerda en diciembre. Entonces, cuando el Señor nace, nosotros interpretamos que nace en diciembre, pero el tema es que no es en diciembre. Pero en diciembre sí hay una rededicación que tenemos que hacer, y estamos a tiempo todavía. El Señor quiere que eso sea algo entre tú y Él. Rededícate al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Esta palabra es para nosotros como pueblo. Nos exhortas
como pueblo a venir, a meditar, a valorar lo que es mi identidad contigo. Soy casa tuya, soy templo tuyo. Ayúdanos. Despierta nuestro espíritu, despierta nuestro ser para poder volver a reedificar. No quedarme en algo más allá de lo que tú quieres. Padre, bendice a cada familia y si te place, Señor, júntanos para adorarte y alabarte. Y hagas tú el resto, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tome la siguiente iglesia que viene. Bien, hermanos. Anuncios. Bien, horario de verano del culto. Pasa a ser 18:30. Ahora que está bastante calorcito, vamos a tratar de que nadie sufra. Entonces, nada, de que vengamos con un tiempo ya más claro, un tiempo más tarde, así podemos no ir tan cansados y transpirados. Bueno, jueves 30 de diciembre. Es decir, este jueves que viene. Tenemos una vigilia de acción de gracias. Y se va, en esto consta la vigilia. Primera vigilia de 20 a 22 horas y de 22 a 23 tiempo de compartir, en medio. Y segunda vigilia 23 horas hasta la 1 o hasta que el Señor disponga o hasta lo que cada uno disponga. Pero para tener un tiempo de acción de gracias, como dice ahí, de recordar lo que pasó este año, de dar gracias al Señor por todo lo que pasó. Y bueno, eso es este jueves 30 a partir de las 20 horas. Están todos invitados, ya los que están en internet, los que están que pueden venir, están invitados este jueves 30 para la vigilia que vamos a tener. Bien, no tenemos anuncios aparte de eso. Ese pastor para agregar. ¿Cómo se dice? Que tienen que tener algo para compartir. Sí, la parte de compartir de la vigilia es algo que vamos a traer cada uno de nosotros. Cada uno trae una pizza, una torta, algo para compartir en ese tiempito en el medio. Y después seguimos con la vigilia en la oración. Bien, pues vengamos. Muy bien, solo para despedirnos. Si alguien quiere sacrificar un animal y todo eso, nosotros no nos vamos a sentir mal. Vamos a despedirnos, pero antes quisiera, es importante que podamos estar por lo menos en horarios que puedan, porque ahí vamos a orar con cada familia y también tener tiempo con el Señor y presentar también al Señor lo que viene el año que viene. Bueno, antes de orar para despedirnos, agradecerles por su tiempo de haber venido. ¿Sí? Gracias por todo. Vamos a ponernos en pie y orar para concluir y también hacer la salutación final. Amado Padre, gracias Señor por esta oportunidad que nos has brindado de estar en tu casa. Señor, en estas fases finales prácticamente de este año, agradecerte porque has traído a tus hijos, Señor, y gracias porque hasta aquí nos has guardado. Llévanos ahora cada uno, lleva a cada uno, Señor, a su lugar de descanso. Que esta semana que inicia es una semana, Dios, donde tú tengas que glorificarte en cada uno y que nos puedas guardar de todo mal. Señor, a los que no han podido venir, que están en casa, quedaron por situaciones de salud, bendícelos, mi Dios. Oramos para que sea pronto una recuperación y también podamos tenerlos aquí, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que el amor de Dios, la dulce consolación del Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Todos decimos amén. Que Dios le bendiga, iglesia. Podemos ir en paz. Saludos.